Bienvenidos a un nuevo episodio de No Me Importa Podcast. Yo soy Ronald Nazar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse, ver los episodios, darle like, compartir. No se olviden de todo esto. Esto es muy importante para mí. Gracias a ustedes, este canal está creciendo. Ya no dijera, ya yo no diría poco a poco. Yo diría a un paso bastante firme, lo cual agradezco. De verdad, estoy feliz, feliz de verdad. O sea, no es cuento que estoy muy contento. O sea, muy contento por los resultados que ha tenido el podcast y los shorts en el canal. Así que obviamente va a seguir llegando el contenido, voy a seguir haciendo cosas y se vienen algunas colaboraciones con otros creadores de contenido. No voy a decir más nada. El tema de hoy es un tema que para mí es muy importante porque habla sobre un crecimiento que ha tenido la sociedad en el mundo, a pesar de que, bueno, yo soy de los primeros que se queja que el mundo está vuelto mierda, que sí lo está, eh, por todo este tema de las guerras, pero tomemos en cuenta que las guerras siempre han existido en la humanidad, ¿no? Primero que todo. Pero no vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar sobre la paternidad. O sea, voy a tratar de hacer de este tema algo no chistoso, pero algo que sea eh, bastante, ¿cómo te digo? Como bastante acomedido, como bastante llevadero. Porque no es un tema denso ni nada, pero coño, me gustaría que hablemos, o sea, que se entienda mi punto y que ustedes puedan dejarme en los comentarios si están de acuerdo con esta hipótesis que tengo, ¿no? Que no es tan hipótesis, yo diría que eso es una realidad, o sea, es una realidad. El tema de hoy es, ¿somos mejores padres que nuestros padres? Mi respuesta es sí. Ustedes habrán tenido unos padres excelentes, lo cual yo tengo que decir que tuve una excelente madre en todo el sentido de la palabra, de lo poco, lo poco que ella tenía lo compartía conmigo y con mi hermano. eh, y bueno, me enseñó muchísimas cosas. Y tuve un padre bueno a ratos, siendo sincero. eh, Fue un padre presente, no voy a decir que no, sobre todo económicamente, pero no fue un padre tan cariñoso. Una cosa que a mí me dejó, digamos, de cierta manera marcado, porque pues, yo soy muy pegado con mis hijos, muy pegado con mis hijos y yo siento que es como para no repetir patrones y hacia allá va mi primer punto. Yo siento que sí somos mejores padres que nuestros padres precisamente por esto, eh, porque hay traumas de por medio y estos traumas por lo general, o por lo menos si estás consciente de tus traumas, no los quieres repetir, ¿no? Eso más o menos por encimita, ¿no? Yo le voy a dejar esta explicación a los psicólogos para que cada psicólogo haga su explicación y los psicólogos de comentario también puedan hacer sus explicaciones de por qué en este aspecto somos mejores padres que nuestros padres, o por lo menos desde nuestro punto de vista, porque esa es otra cosa. Nosotros podemos decir que somos mejores, pero también es que ellos estaban haciendo lo que podían con lo que tenían, ¿no? O con las herramientas que tenían, tomando en cuenta que nuestros padres, por lo menos en mi caso, mis padres, mis padres, bueno, en mi caso no, fíjate, pero en el caso en otros casos de mi, de mis primos o de gente que yo conozco, fueron padres más jóvenes que nuestra generación, o sea, la generación de nuestros padres fueron padres más jóvenes que nuestros padres, pero que nosotros mismos, ¿no? Me volvió un culo ahí. Voy a repetirlo. Nuestros padres fueron padres antes que nosotros. Eso era lo que quería decir. Eh, y eso obviamente viene de una inexperiencia. De hecho, muchas personas, muchos, por lo menos en Venezuela, en los 80 90 y 2000, eh, hubo mucho embarazo adolescente. Ya, mira, me gustaría saber esa estadística, si ahora hay menos embarazos adolescentes o embarazos precoz que en nuestra época. O incluso nuestros padres tuvieron embarazos precoces antes que nosotros. Es muy probable que sí, porque la humanidad va evolucionando, entre comillas, en ese tema también. Eh,
Y digo evolucionar entre comillas, sabiendo que sí ha evolucionado porque no me sé las estadísticas oficiales y no quiero cagarla en ese aspecto, ¿no? Igual yo me voy a arriesgar a decir que estamos mejor también en ese apartado. Hay menos embarazos precoces, nuestros hijos tendrán menos embarazos precoces. De hecho, yo creo que nuestros hijos ni siquiera van a tener hijos porque no, o sea, si ya yo veo gente de mi edad que no quiere tener hijos, la otra generación de padres sí, bueno, la otra generación no será padre, o sea, va a ser padre muy poca gente. Creo que por allá van los tiros. Estás todo mojado, Roy. Bueno, aquí ya ha estado lloviendo muchísimo en Santiago, o sea, es una locura lo que ha llovido hoy jueves que estoy grabando esto. Una locura, yo me fui para el trabajo hoy y llegué como un pollito remojado como este que está todo mojado. Bueno, el punto es que había menos experiencia, nuestros padres tuvieron menos experiencia y por ende, por lógica, tienen menos herramientas que nosotros. ¿Puedes bajar tu cola de mí, por favor? Si te vas a quedar aquí conmigo, pórtate bien. Eh, Disculpen, tengo una conversación con mi hijo. Cosas de padre, ¿no? Eh, la inexperiencia trae decisiones estúpidas, ¿no? Y yo siento que en muchos aspectos eso fue lo que pasó, o eso fue lo que pasó en parte con la sociedad venezolana, por lo menos de mi generación, o la generación que le tocó criar a mi generación. La segunda razón es porque yo creo que había, y hay todavía, mucha irresponsabilidad teniendo hijos. Eso sí no ha cambiado mucho, diría yo. Porque yo diría que esa irresponsabilidad viene acompañada o viene de la mano de gente sin valores familiares. ¿Ya? Y eso es bien importante. Yo creo que la gente que tiene valores familiares entiende que no puedes estar dejando hijos regados, ¿no? Y si los estás dejando por ahí, obviamente tienes un problema, ¿no? Creo que eso queda claro porque es una cuestión lógica. Y también hay un factor económico. El factor económico que yo creo, lo que yo creo, es que en Venezuela, por lo menos en Venezuela, mientras más pobre eras, obviamente menos oportunidad tenías de estudiar o no te daba la gana de estudiar y eso hacía que eh, tuvieras menos conciencia en cuanto a una crianza efectiva hacia tus hijos, ¿no? Tenías hijos, los dejabas regados y o no te importaba. Yo creo que eso va más que todo de parte de los hombres. Las mujeres en Venezuela, yo tengo que defender a las madres solteras venezolanas porque de verdad que yo siento que, o sea, esto va a caer en un lugar común bastante triste de mi parte, que yo soy un tipo que ha hablado mucha paja de los lugares comunes venezolanos de Venezuela y sus playas. La mujer venezolana es arrecha, pero en realidad la mujer venezolana es arrecha. La mujer venezolana, yo leí una vez que una de cada 4 mujeres en Venezuela ha criado a sus hijos sola o 2 de cada 4, algo así era, pero era una estadística bastante llamativa. Y eso habla bien de las mujeres, ¿no? De lo echada para adelante que son, pero yo creo que eso está de más decirlo. Y habla muy mal de los hombres, ¿no? Y yo llevaría esto de los hombres a un mal latinoamericano. Y yo me di cuenta de eso al salir de Venezuela porque yo pensé que el hombre en Venezuela era bien irresponsable con sus hijos, o esa generación, por ejemplo, y la generación de atrás, que para allá vamos para allá. Pero la realidad es que es un mal latinoamericano. Es un mal latinoamericano. El hombre latinoamericano es bien o fue bien irresponsable familiarmente hablando, ¿no? Tenía una, dos, tres familias dependiendo de las que podía mantener o dependiendo de las que se podía gozar, digamos, hablando de mujeres, infidelidades y tal. Pero es que esa era, que a eso, esto yo creo que es el punto más grande de el por qué todo ha cambiado. Y es que el, el- nuestros padres, nuestros padres, vieron a sus padres, es decir, a nuestros abuelos, cómo tenían múltiples mujeres y tenían múltiples familias y eso se normalizó, ¿ok? Y eso obviamente te quita tiempo de calidad con la gente que quieres, ¿no? Si es que quieres estar con esa gente. Entonces, por ejemplo, mi caso. Yo voy a hablar de mi caso con el permiso de mi papá, ¿no? Mi papá es un carajo
a quien actualmente yo quiero mucho, nos llevamos de maravilla, eh, pero yo siento que nosotros estamos muchísimo mejor separados, ¿no? Por múltiples razones, o sea, no es nada ni siquiera negativo, diría yo, ¿no? Siento que, bueno, yo soy un adulto, él es un viejo, un tipo ya va para 60 años y bueno, él entiende estas vainas que son de hombre, pues mientras yo siento que nuestra relación ha funcionado bastante bien desde que estamos separados, por muy raro que parezca, pero bueno, digamos que a veces es así, ¿no? Eh, que yo amo y adoro a mi papá, por supuesto, sí, de cierta manera en muchas cosas en las que de lo que yo soy, se lo debo a él. Yo soy un hombre trabajador gracias al, a lo que él me enseñó. Yo soy un hombre ahorrativo gracias a lo que él me enseñó y todas esas vainas, ¿no? Pero obviamente mi papá, que a eso es lo que voy, ya me fui a divagar, mi papá creció viendo a mi abuelo teniendo varias mujeres y eso se normalizó en su vida, ¿no? Entonces, mi papá, que es un tipo súper inseguro, que bueno, tiene múltiples inseguridades y tiene problemas de carácter, eh, creo que se ve de cierta manera, aquí jugando al psicólogo, ¿no? Se ve de cierta manera tranquilo al lado de una mujer. Y eso le ha pasado con mi mamá, le pasó con su pareja que duró 20 años con él, le pasó con múltiples parejas que ha tenido después. Seguramente le va a seguir pasando hasta que no lo corrijo, hasta que vaya a terapia, ¿no? Es mucho más fácil yo decirlo que tengo 30 años y aunque yo de que tengo 31, voy para 32 este mes, lo digo yo desde mi trinchera de que yo soy un tipo que dice que no necesito terapia, lo mantengo y después hablaremos de eso. Viene un episodio, por cierto, de la terapia, de lo que pienso de la terapia, que yo siento que la generación de nuestros padres toda necesita terapia porque tiene demasiados traumas de niñez que básicamente la terapia lo que hace es sacarte a flote tus traumas de niñez para que tú trabajes en eso mejor y te sientas mejor. Yo resumo la terapia en eso. Los psicólogos en este momento me están odiando. Eh, bueno, mi papá vio a su papá siendo un tipo bastante duro, que demostraba cariño de otras maneras, ¿no? Antes era muy distinto ver a padres, perdón, era muy difícil ver a padres demostrarle cariño, afecto, besos, abrazos, mimos con su hijo varón. Con su hija podía pasar, pero también era difícil de ver. Yo vengo de una familia numerosa de lado y lado y jamás vi una demostración de cariño de mi abuelo o de mis dos abuelos a alguno de sus hijos varones. Jamás. Jamás. Ninguna vez hubo en una reunión familiar que mi abuelo se paró en ninguno de los dos abuelos y mis abuelos eran increíbles. Eh, dedicarle unas palabras de felicitación a alguno de sus hijos. Jamás lo vi. Jamás. En cambio ahora se refuerzan todas estas cosas con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros hijos no crezcan. Ah, bueno, pero me salte un paso. Mi papá, hablando de casos personales, mi papá tuvo alguna vez, y en cosas muy específicas, yo recuerdo un par, eh, demostraciones de cariño, alguna vez. No voy a decir que no hubo porque sí recuerdo un par. Recuerdo que una vez yo fui a yo jugaba béisbol y estuvimos jugando un partido un juego muy importante, creo que era un estatal o un nacional, y ganamos un juego, mi papá me felicitó, me abrazó, me besó, me dijo, hijo, estoy orgulloso. Yo recuerdo esa vez porque recuerdo que obviamente me sentí bien y mi papá era muy poco de ese tipo de demostraciones, ¿no? Mi papá era mucho de verdad, mi papá era mucho de dar el ejemplo, sí lo hacía, o sea, dar el ejemplo era un tipo bien recto, que hacía las cosas bien, le gustaba hacer las cosas bien, le gustaba tener orden, o sea, y él como que me inculcó todas esas vainas. Pero a donde quiero llegar, ahora yo trato de que a mis hijos haya muchas demostraciones de cariño
Y yo no soy el papá más cariñoso que yo he visto, que eso es lo que más me alegra, ¿no? Yo he visto padres en la calle cargando a sus hijos de 7, 8, 10 años, 12, dando verdaderas demostraciones de cariño a sus hijos. Y, coño, eso me hace sentir bien, porque eso va a hacer que esos niños, cuando tengan hijos, si es que van a tener hijos, haya, como ya, o sea, ya sea normal que tú a tu hijo, no sé, le des un beso en la calle, le des un abrazo en la calle, le digas siempre, coño, hijo, estoy orgulloso de ti, o puedes mejorar esto, o esto, o cosas, demostraciones de afecto, algo que no, antes, la verdad es que yo recuerdo esto, y esto de repente les despierte algo a ustedes, ¿no? Sobre todo a la audiencia masculina. Cuando los padres, cuando tú pasabas de grado, o cuando te graduabas, o cuando conseguías, tenías un logro bien importante, tu papá solo te daba la mano, o en el mejor de los casos, te decía, muy bien, hijo, lo lograste. Pero ahora es cuando, bueno, yo con mis hijos, y no me gusta ponerme de ejemplo en este aspecto porque me da vergüenza, eh, pero me da vergüenza porque un tema de ego, digamos, ¿no? O de humildad, o de, no sé cómo llamarlo. Pero yo a mi hijo, no sé, Rodrigo, que es el más grande, cuando ha tenido, por lo menos ahora, que tuvo esta semana sacó un 7, que aquí es la calificación más alta. Sacó un 7 y Vanessa y yo casi que le hacemos una fiesta. Entonces, él sintió que hubo un refuerzo positivo después que sacó ese 7. Eso le sentimos nosotros que hace su efecto para que él siga teniendo esas calificaciones. O sea, es que yo siento que ahora el padre está muy consciente de cuáles son las cosas positivas que tienen que hacer con su hijo. Y antes no habían esas herramientas. Y por esto es que yo quiero decirles a ustedes que no sean tan duros con sus padres, que entiendan que sus padres hicieron lo posible con lo que tenían. Y eso es bien importante. Es bien importante que lo sepan. Eso los hará sanar a ustedes también. Y va a hacer que mejoren su relación con sus padres. Yo esto lo entendí tarde porque yo de cierta manera me llevé mucho tiempo mal con mi papá y bueno, yo le echaba la culpa a él, obviamente. Eh, pero después siendo padre entendí que la gente que no sabe cómo ser padre es padre como puede. Entonces, como es padre como puede, se tira sus cagadas. Es normal. Todo el mundo se tira sus cagadas. Incluso yo sabiendo cuáles son las cosas positivas que tengo que hacer, me tiro mis cagadas. Entonces, yo creo que el llamado, por decirlo de alguna manera, es como, coño, no seas tan duro con tu papá, no seas tan duro con tu mamá. Tuviste problemas con tu mamá, tuviste problemas con tu papá, no seas tan duro con él, porque ellos eh, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Ellos te educaron a ti, quizás tratando de no repetir los patrones que ellos tuvieron con sus padres, pero los repitieron porque no saben cómo no hacerlo. Es así de sencillo. No sé si me explico. Pero si no entendiste bien, vuelve otra vez para atrás en el video, que ahí lo estoy explicando desde hace rato. Y, y yo creo que el punto más importante de por qué nuestra generación es mejor padre, o somos mejores padres que nuestros padres, es porque nosotros entendemos que, primero, bueno, sí, la información, nosotros tenemos millones de formas de saber qué es lo que le funciona al niño y qué es lo que no, qué es lo que debemos hacer con el niño y qué es lo que no, qué es cómo debemos cuidar al niño y cómo no. A mí me da una profunda admiración por esas madres que estuvieron solas creando hijos sin saber cómo hacerlo. Yo creo que ya es un tema como más, ¿cómo te digo? Es como más eh, visceral, o sea, era como que es más mamífero en la crianza sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de ayuda, ¿sabes? O sea, es como que arrechas son. O sea, de verdad, no quiero que vuelva a caer en el lugar común de, verga, las mujeres venezolanas son arrechas, o la mujer latina es arrecha, pero sí, es increíble. O sea, y tengo que decir, porque no quiero hacer este episodio tan largo, eh, que a mí me contenta mucho cómo se está llevando la paternidad
hoy en día porque la mejora es increíble. O sea, el niño pasó a ser un elemento más de la familia, a ser el núcleo de la familia, a ser el como el centro de la familia. O sea, no quiero decir que esto antes no era así. Lo que estoy diciendo es que ahora somos mucho más, bueno, nuestra generación es mucho más consciente y tiene mucha más información acerca de cómo hacer las cosas. Y quiero creer, o es lo que yo veo, es mi burbuja de repente. Por supuesto que hay padres malos y toda la cuestión, lo que ya sabemos, pero el común denominador, o sea, la media es mucho más consciente, es mucho mejor padre. Y eso, coño, a mí me contenta porque, bueno, digamos que eso va a hacer que la gente sea mucho mejor en el futuro, ¿no? Por una cuestión lógica, si te tratan mejor, tú vas a crecer siendo mejor y de repente desarrolles más capacidades, qué sé yo. Digamos que estoy hablando desde mi propia perspectiva y de lo que yo veo diariamente con mis hijos, ¿no? Mis hijos tienen, eh, y he visto otros niños que son amigos de mis hijos, sí, los hijos de nuestra generación tienen mucha más confianza, por lo menos, son mucho más despiertos, están mucho más conscientes del mundo que los rodea, son mucho más conscientes de cuáles son las cosas que están pasando con el mundo, que yo recuerdo que yo de 7 8 años yo no sabía nada de la vida. Y yo puedo hablar con mi hijo ahora mismo del calentamiento global, por ejemplo. Yo puedo hablar ahora mismo eh, de por qué es bueno que llueva, o porque es bueno que los niños sepan que nadie, que ningún adulto debe tocarlos. Esas son cosas que en nuestra generación eran impensadas porque no se hablaban de eso. Ahorita como dije, hay mucha más información y se habla más del tema. El último punto que quería hablar era eso, que ahora se hablan de los temas. Los temas de sexualidad se hablan abiertamente con los niños y eso es demasiado positivo. O sea, eso marca una brecha, marca una canaleta gigante entre cómo nos criaron nuestros padres a nosotros, que la forma de decir que no saliera preñado o que no saliera preñada en el caso de las mujeres es cuidado con una vaina. Coño, ahora se habla con el niño, o se habla con el chamo, o mira, si vas a empezar a tener relaciones sexuales, cuídate con condón, o dile a la chama que se cuide, o hablen de lo que quieran hacer, no sé, o sea, ahora hay mucho más, por supuesto que hay mucho más libertinaje, en eso estamos claros, pero ahorita hay mucha más responsabilidad en cuanto a los padres, porque es que los padres vivieron sus propios errores y no quieren que los hijos los cometan. Por lo menos en mi caso, yo empecé mi vida sexual bastante joven y fui bastante irresponsable. Entonces, yo no quisiera que mis hijos pasen por eso. Entonces, cuando ya ellos tengan una edad, yo siento que mi hijo tiene 7 años, el mayor, y no está todavía en edad de eso, no he tenido todavía esa conversación porque no lo veo con actitudes ni siquiera con ninguna niña. Apenas ahora es que tiene un amiguito que viene para acá, para la casa, joden y toda la vaina, pero y aún así nosotros hemos hablado de cómo tratar a las niñas, porque bueno, o sea, ahorita todo el mundo anda muy sensible y realmente está bien, ¿no? Pero ahora tenemos la ventaja de que hay mucha más información y podemos llegarle al niño, hacerle llegar el mensaje al niño o al adolescente de maneras mucho más sencillas. Nuestros padres no tenían esos elementos, no se hablaba del tema por miedo a que haya una pregunta que no puedas responder. Y esas son las cosas que nosotros tenemos como padres y, bueno, como hijos en realidad tenemos que entender de nuestros padres, que no tenían la información, no sabían cómo hacerlo y ante el miedo a cagarla no se hablaba del tema. Entonces, qué bueno que eso haya cambiado y qué bueno que, bueno, ahora sí se puede hablar del tema, pero también uno tiene que ser consciente y entender que nuestros padres no estaban ahí, que era muy poca la gente que hablaba directamente con sus padres. Por lo menos yo tuve la suerte que mi mamá lo hizo y aún así yo cometí mis cagadas. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que usted vaya y hable con su papá y le diga gracias, papá, por la crianza que me diste, a pesar de todas las carencias que tuve, o a pesar de todo el problema, todos los problemas que tuvimos. Bueno, yo agradezco mucho toda la crianza que tú me diste porque sé que hiciste lo que pudiste con lo que tuviste. Yo creo que mayor mensaje que ese no puedo dejar en este episodio
que ya creo que está llegando, sí señor, ya está llegando a su fin. Así que yo quiero que ustedes vayan a la caja de comentarios y usted comente alguna experiencia que haya tenido con sus padres o con sus hijos, que refuerce esta opinión que yo tengo, que es que nosotros somos mejores padres que nuestros padres. Y no lo digo en mala onda, antes de que, bueno, ya a 25 minutos del episodio, no lo digo en mala onda, eh, para nada, lo digo porque es un dato puro y duro. No lo estoy diciendo en mala onda ni para que los papás se piquen, ni para que tu mamá o tu papá digan ese chamo, ese carajo, lo que estás diciendo, puras barbaridades ahí. No, yo estoy hablando con base y fundamento de lo que yo viví y de lo que vivió mi esposa, por ejemplo, que prácticamente no tuvo papá. Obviamente es mucho mejor la familia que tiene ahora o la familia que formó ella a la familia que tuvo, ¿no? Eso es obvio. Eh, y en esta, perdón, para terminar el tema, por lo menos aquí en Chile, están, yo no sé cuáles son los términos, ¿ok? Eso lo quiero dejar claro porque no quiero pasar por bruto. De hecho, esto lo estoy dejando como un comentario nada más, ¿no? A los niños ahora les explican que hay familias homofuncionales y heterofuncionales. Creo que ese es el término, no estoy seguro. Eh, obviamente las familias homofuncionales son familias del mismo sexo y las parejas heterofuncionales son parejas de sexos distintos, ¿sí? Hombre y mujer o hombre y hombre o mujer y mujer. Y eso me parece desde la educación un gran paso porque no va a faltar el niño, porque los niños son unos desgraciaditos, que señale a otro niño porque sus padres son dos hombres o porque tiene dos papás y una mamá, ¿sabes? O dos mamás y un papá. Ahí es donde es complicado. ¿Cómo le explicas tú una situación así a tu hijo de la nada? En cambio, en la escuela están dando el primer paso, por lo menos aquí en Chile, y eso me parece interesante. Yo soy un crítico de la educación chilena, súper crítico de la educación chilena. A mí me parece que falta mucho aquí, pero ahí hay un tema positivo, ¿no? Y bueno, como, como ya dije, yo creo que es un buen momento para que usted se tome su tiempo, hable con su papá o con su mamá y lo felicite por la educación que le dio, porque es difícil hacer las cosas sin saber cómo. Yo creo que estamos bien con este episodio, sí, estamos casi media hora. Estamos súper bien con este episodio. Por favor, usted vaya a la caja de comentarios, comente, dele like al video, compártalo si usted. Voy a tratar de sacar dos clips esta semana del episodio, para que usted vaya a mis redes sociales, que las estoy dejando aquí. Comente lo que usted quiera. Suscríbase al canal. El canal, mire, mire, va es para arriba, yo. Después no lo quiero ver montados en la ola de, ay, pero yo lo veía desde hace tiempo. Eso es mentira. La gente que está desde el principio, está desde el principio. Y se los agradezco. Muchas gracias. Vayan a seguirme en mis redes sociales, @RonaldNazar R. Y, espérame, para que vayan a Roy. Ven, para que salgan en cámara, loco. Y con Roy aquí, les digo, chao. Chao.